Bien, ante todo, buen día. Vamos a comenzar exponiendo el caso aplicativo, comprendiendo la estructura de un informe financiero. Para eso hemos escogido la empresa agroindustrial Pomalca. El grupo expositor está compuesto por Jorge Bazán, Stephanie Blas, Emil Bravo y Giancarlos Valareso. Vamos a comenzar describiendo la empresa Pomalca. Esta es una empresa agroindustrial constituida en 1970 en Lambayeque, que cotiza en la bolsa. Como proceso productivo, la empresa se dedica al cultivo de caña de azúcar, la transformación de la materia prima y la comercialización de productos derivados. En hectáreas tiene aproximadamente 11.800 hectáreas, de estas 7.500 son caña de azúcar. La cosecha en el 2025 fue de 870.000 toneladas aproximadamente, un 15% superior al 2024, y los ingresos del 2025 también fueron superiores al 2024 en 1,2% de aproximadamente 238 millones de soles. Sus competidores, Pomalga compite principalmente con otras empresas azucareras del país, entre ellas está Casa Grande, Cartavio, Agroolmos, San Jacinto, Paramonga y Laredo. Estas empresas tienen una participación importante en la producción nacional de azúcar, por lo que Pomalca se desenvuelve en un mercado competitivo donde influyen la productividad agrícola, la capacidad de molienda, los costos de producción y el precio del azúcar. Bien, como clientes y proveedores, entre sus principales clientes es el mercado nacional de azúcar rubia, la industria alimentaria, bebidas y usuarios de Molinda y también los compradores de lotes. Y entre sus principales proveedores son los sembradores de caña, las maquinarias agrícolas, los contratistas, servicios y asesorías. Como resultado del análisis, podemos indicar que Pomalca es una empresa intensiva en activos físicos y en costos operativos. Su negocio depende de la disponibilidad de terrenos, el agua, la maquinaria, el personal agrícola, la eficiencia de fábricas, los precios del azúcar. Esto explica la concentración de activos en propiedades, planta y equipo y activos biológicos. El informe financiero de la empresa agroindustrial Pomalca. El análisis del informe financiero no solo muestra números, también explica cómo se obtuvieron, qué políticas contables se aplicaron y qué riesgos enfrenta la empresa. El dictamen que que emitieron los auditores independientes Moquillas Asociados señalan que los estados financieros son razonables y que el desempeño financiero y los flujos de efectivo están conforme a las NIF. El estado de situación financiera muestra que la posición de la compañía, bueno, muestra la posición de la compañía a una fecha determinada y presenta los activos, pasivos y patrimonio, ¿no? En 2025 se registraron activos por 1.300 millones y pasivos por 656 millones y patrimonio por 667 millones. El estado de resultados integrales muestra los ingresos, los costos, los gastos y el resultado del ejercicio. En 2025, Pomalca obtuvo ingresos de 238.000, pero registró una pérdida neta de 5.983.000 millones. En cambios en el patrimonio, explica cómo varían las cuentas patrimoniales, lo que es capital social, capital adicional, excedente de revaluación, reserva legal, otras reservas y resultados acumulados. En el flujo de efectivo que muestra las entradas y salidas del dinero, esto viene a ser de actividades de operación, inversión y financiación. Bueno, en el 2025 la empresa genera un efecto positivo por operaciones de 41 millones y 1.295 millones en financiación. En la nota de estados financieros te da un detalle y explican las políticas contables. Como comentarios adicionales, las notas son indispensables para poder entender cómo activos biológicos, deuda tributaria, depreciación y dividendos. Sin estas notas, los estados financieros quedarían incompletos. El panorama financiero para el 2025 de Pomalca mantiene un equilibrio patrimonial, pero con pérdida neta en el ejercicio. Mantiene el activo total de la empresa de 1.324 millones, 1,1% menos que el 2024. El pasivo total, 656 millones, 1,5% menos que el año 2024. Y el patrimonio neto, 667 millones, 0,7% menos que el año 2024. El resultado neto representó una pérdida en el 2025 por 5 millones de soles.
Como análisis, el patrimonio supera levemente al pasivo. Eso muestra una estructura patrimonial equilibrada, pero no garantiza la liquidez inmediata. Y la pérdida neta reduce el patrimonio y alerta sobre la presión de costos y gastos financieros. Como composición del activo al 31 de diciembre de 25, Pomalca registró un total de activos de 1.324 millones, siendo el principal activo propiedades, planta y equipo por un valor neto de 787 millones. El activo corriente de la empresa está compuesto por efectivo, cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar, gastos pagados por anticipado, inventarios y activos biológicos. Y dentro de este grupo destaca el activo biológico por 70 millones, que está relacionado a la caña de azúcar. El activo no corriente está compuesto principalmente por las cuentas por cobrar, comerciales no corrientes, propiedades de inversión, propiedades, planta y equipo y finalmente los intangibles. Como análisis, el 90.6% del activo es no corriente, ¿no? Lo que es normal para una empresa agroindustrial, porque necesita terrenos, plantas, maquinaria y cultivos, ¿no? La debilidad es que estos activos no se transforman rápido en efectivo. La recomendación es priorizar que los activos productivos generen caja y no solo valor patrimonial. En el estado de flujo de efectivos, que son las entradas y salidas de dinero, se aprecia que el flujo efectivo de la operación fue de 41 millones versus 62 millones del 24, ¿no? En el 2025 la empresa destina 37 millones a inversiones en propiedades de planta y equipos y las salidas de financiamiento fueron solo de 1.290 de 1.295 frente a 4 millones que fueron más en el 2024. El efectivo de la empresa aumentó de 11 millones en el 2024 a 14 millones en el 2025, representando un crecimiento del 25%. Este incremento se explica principalmente por la generación positiva de efectivo en las actividades operativas, una menor inversión en activos físicos y menores salidas de efectivos por financiamiento. Bien, propiedad, planta y equipo, la inversión al 31 de diciembre asciende a 787 millones y la mayor inversión se concentra en terrenos con un valor de 670 millones, que representa aproximadamente el 85% de todo este apartado, ¿no? El segundo rubro más importante es maquinaria y equipo, con 39 millones, que es fundamental para las operaciones productivas, ¿no? También están los edificios y otras construcciones con un monto de 32.600 millones y plantas productoras de 23.000 millones. En el aspecto relevante, el total de propiedad, planta y equipo aumenta su valor versus el 2025, versus el 2024, que asciende al 2025 a 787 millones y este crecimiento del 2%. El mayor incremento va en los productos en proceso, que es en producto en proceso de las cañas de azúcar, que pasa de 6 millones a 18 millones, ¿no? Lo que implica que la empresa está desarrollando proyectos que aún no han sido concluidos. Como resultado del análisis, podemos determinar que el principal componente son las propiedades, planta y equipos, son los terrenos, por 670 millones. Esto es coherente con la actividad agroindustrial de la empresa, ya que necesita grandes extensiones de tierra para poder cultivar la materia prima. Bien, en relación a la depreciación acumulada, la empresa Pomarca ha acumulado 331 millones de soles en depreciación. Esto, por definición, es la reducción sistemática del valor de los activos fijos por su uso, el desgaste y obsolescencia, ¿no? En el estado financiero se presenta en el estado de situación financiera y se resta el valor de los activos de propiedad, se resta el valor de los activos de propiedad y también se especifica en la nota 14. En Pomarca los terrenos no se deprecian. Los demás activos como edificios, maquinaria, unidades de transporte, muebles, equipos diversos y plantas productoras sí se deprecian. La depreciación se calcula de acuerdo con la vida útil estimada de cada activo. La depreciación acumulada el 31 de diciembre del 2025 fue de 331.000 millones y la depreciación acumulada el 31 de diciembre del 2024 es de 312.600.000 millones.
Bueno, como análisis podemos ver que el monto de la depreciación es elevado y esto sobre todo porque Pomalca tiene una estructura alta en lo que vienen a ser los activos, una inversión de activos fijos en edificios, plantas, productoras, maquinarias y equipos. Y esto viene a ser normal en una empresa agroindustrial donde sus activos se utilizan intensivamente para la producción de la caña de azúcar, ¿no? Como composición del pasivo, podemos visualizar el estado de situación financiera. Los principales acreedores de la empresa son la administración tributaria por tributos por pagar, proveedores comerciales, trabajadores y acreedores laborales por remuneraciones y beneficios, acreedores vinculados a provisiones y entidades relacionadas con obligaciones financieras. La mayor parte del pasivo de Pomalca es no corriente. Esto significa que una parte importante de sus obligaciones no vence inmediatamente, lo cual reduce un poco la presión de corto plazo. Sin embargo, el peso de los tributos por pagar no corrientes por 286 millones es muy alto. Esto muestra que la empresa arrastra obligaciones tributarias muy importantes. Como comentario podemos decir que la deuda más importante no es bancaria, son obligaciones tributarias y laborales acumuladas, y los principales acreedores son SUNAT, AFP, entre otros proveedores y acreedores laborales. El vencimiento de largo plazo reduce la presión inmediata, pero genera interés y limita la rentabilidad futura. En lo que es patrimonio neto, se puede observar en el cuadro que el capital social no ha aumentado ni ha disminuido con respecto al 2025 y al 2024, al igual que el capital adicional, que reserva legal y que otras reservas. En total, el patrimonio neto es de 667 millones para el 2025 y de 672 millones para el 2024. La estabilidad del capital social indica que la empresa no recurrió a nuevos aportes de accionistas para financiarse. Asimismo, el patrimonio parece sólido, pero casi la mitad proviene de revaluación. No todo es en efectivo ni utilidad disponible. La reserva legal no crece en el 2025 porque no hubo una utilidad del ejercicio, sino que hubo pérdida. Este patrimonio neto está extraído de la situación financiera y se puede apreciar con mayor detalle en la nota 12, en la nota 22. En la nota de estados financieros, bueno, las notas son información complementaria integral a los estados financieros. Acá detallamos dos principales notas, que es la nota 7 y la nota 12. En la nota 7 vemos el efectivo equivalente de efectivo, y acá, bueno, se aprecia que tiene un crecimiento versus el 2024-2025 del 25%. Esto refleja una liquidez operativa y estos fondos sobre todo se restringen por las detracciones pendientes con el Banco de la Nación. En la nota 12, los gastos financieros, vemos que los gastos financieros incrementan un 16%, principalmente por los intereses tributarios de la SUNAT, que representan el 71%, lo que a su vez impacta directamente a la rentabilidad de la empresa. Con Declaración relación de a la, dividendos. sí, a la declaración de dividendos, la distribución de utilidades a los accionistas fue aprobada por la Junta General de Accionistas y proporcional a su participación, ¿no? Afectos a retención, impuestos a la renta de cargo del accionista. Los dividendos en Pomaca se aprobaron en el 2023 por el directorio, siendo estos asumidos en 2024 por 1.748 mil millones. Para el periodo del 2025 correspondientes a utilidades del ejercicio 2024, se muestra una reducción de aproximadamente el 50%, acorde a la caída de las utilidades. Dado que el ejercicio 2025 reporta pérdidas de 5.983 millones, no corresponde distribución de dividendos por este periodo. Bien, dentro de las utilidades o pérdidas, la empresa para el 2025 ya ha reflejado una pérdida de 5 millones, y acá podemos ver que si bien los ingresos tienen un crecimiento de 1,89, el incremento en costos es lo que reduce su utilidad bruta en 24%, ¿no? Para el 2025, los gastos financieros casi igualan a la utilidad operativa, siendo de 1,16%, ¿no? Esto adicionando cambios, y el poco ingreso obtenido mantiene una utilidad antes de impuesto de solo 1.600.000. Como resultado, Pomalca representa pérdidas para el periodo 25 con un margen negativo del 2,5%. Sin embargo, mantiene una viabilidad operativa, pero debe priorizar reducir los costos
y la negociación de deuda tributaria para poder reducir sus gastos. Bien, como comentarios generales, Pomalca presenta una estructura patrimonial fuerte, está respaldada principalmente por sus terrenos, sus propiedades de inversión, las plantas productivas y sus activos biológicos, ¿no? Como la caña de azúcar. Sin embargo, en 2025 ya enfrenta un deterioro en su rentabilidad, porque sus costos de ventas y gastos financieros crecieron más que sus ingresos. La empresa sigue generando flujo operativo positivo, lo cual demuestra que mantiene capacidad de operación. No obstante, su pérdida neta, el bajo nivel de efectivo frente al total de activos y la elevada carga tributaria que viene arrastrando desde años anteriores, muestran que debe mejorar su eficiencia productiva, controlar costos y fortalecer su liquidez. En síntesis, Pomalca es una empresa con activos importantes y continuidad operativa, pero con presión financiera. Su principal reto es transformar su fortaleza patrimonial en rentabilidad sostenible y efectivo suficiente para poder cubrir todas sus obligaciones. Bien, eso es todo. Muchas gracias.